Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, ya lo está diciendo Peter Schiff, se está acercando la Gran Depresión 2.0. Él apareció en I Am Right con Jesse Kelly para First TV. Y aquí era para hablar sobre el estado de la economía, la inflación y la crisis financiera que se está desarrollando. Peter advertía que nos estamos dirigiendo directamente hacia la Gran Depresión 2.0. Jesse abría este programa señalando que el IPC había caído 4.9% en abril, es decir, el índice de precios al consumidor. Decía, es una mejora, ¿verdad? Peter respondía, mira, supongo que no es tan malo como era, pero esto no es bueno. Si antes pensabas que los precios eran altos, simplemente subieron otro 4.9% desde donde estaban hace un año, y esto fue mucho más que hace un año. Y Peter le recordaba a la audiencia que estas cifras del índice de precios al consumidor del gobierno no son honestas. Básicamente lo que tienes es que duplicar estas cifras oficiales para poder tener una mejor idea de lo que realmente está sucediendo con los precios. Entonces, si el gobierno te dice que subió 4.9%, probablemente estés en cerca del 9.8%, cercano del 10%, amigos, imaginen esa locura. Y esa es una de las mejores lecturas sobre lo que el estadounidense promedio está enfrentando. Peter explicaba que el método para poder calcular el índice de precios al consumidor había sido diseñado para producir un número más bajo, y el gobierno no tiene que medir el CPI, lo hace por ellos. Esto Jesse decía que la Reserva Federal se enfrenta a un trato con el diablo, porque tiene que elegir entre tasas de interés bastante altas o una alta inflación. Peter decía que vamos a conseguir ambos, porque las tasas de interés son precios. Es el precio que pagas cuando pides dinero prestado. El precio está subiendo, al igual que el precio de todo lo demás. Y de hecho, el gasto por intereses es una parte importante de todos los negocios. Y a medida que va aumentando el interés, bueno, ese es solamente otro costo que debes de trasladar a tus clientes a través de precios más altos. Entonces, esta es una espiral que se perpetúa a sí misma. Imaginen, amigos, cuando vengan todas estas fechas donde se tendrían que recuperar las tiendas, las familias, en donde dices, bueno, se viene el Black Friday, se viene el Día de Acción de Gracias, viene Navidad, viene verano, pero ¿y con esto? Con este tema donde mucha gente ya está teniendo que utilizar el tarjetazo para hasta lo más común. Peter dijo que lo que realmente necesitamos para poder abordar la inflación es reducir el gasto público. El gobierno ya tiene que recortar el gasto, pero esto no está sucediendo. De hecho, están haciendo lo contrario. Bajo Biden, el gobierno está aumentando su gasto, por lo que están echando gasolina al fuego de la inflación. Entonces, ¿cómo va a terminar esto en otra cosa que no sea un desastre? Y no lo está haciendo. Esa es la única forma en la que terminará, porque mientras no haya un desastre, vamos a seguir pateando la lata hacia el futuro. Peter decía que la crisis vendrá en forma de una deuda soberana y de una crisis monetaria. Entonces, mucho peor que la simple crisis financiera común que tuvimos en 2008. Porque esta vez no va a ser solamente las hipotecas subprime el problema. El problema va a ser la deuda del Tesoro de los Estados Unidos, porque nadie va a querer ser dueño de nuestra deuda soberana por lo alto que está la inflación. Y esto también va a crear una crisis del dólar estadounidense, y allí es donde nos dirigimos. Esto va a ser un gran desastre. Peter dijo que todo el mundo finge que vamos a tener una crisis y el Congreso no elevaba el techo de la deuda, pero mira, no. Vamos a tener crisis porque elevamos el techo de la deuda, porque hemos seguido elevando este tipo de techo de la deuda en lugar de enfrentar el verdadero problema, que no es el techo, sino es la deuda en sí. El techo sería la solución al problema si dejaran de levantarlo. Y Peter continuaba explicando cómo una crisis monetaria va a afectar al estadounidense promedio, señalando que disfrutamos de los niveles de vida más altos desde el papel del dólar como moneda de reserva. Y como resultado, los socios comerciales de Estados Unidos estaban dispuestos a aceptar el dólar que ellos imprimían de la nada. Luego, vuelvan a prestar estos dólares a los Estados Unidos mediante la compra de bonos del Tesoro y otra deuda estadounidense. Básicamente,
podíamos comprar cosas a precios más bajos y luego pedir prestado dinero a tasas de interés más bajas. Y si el mundo empieza a dejar de querer utilizar nuestros dólares estadounidenses porque ya no tienen confianza en el poder adquisitivo futuro de la moneda estadounidense, en el tipo de cambio del dólar frente a sus propias monedas, esto va a hacer que los precios de todo lo que los estadounidenses quieran comprar comience a elevarse, y mientras tanto el costo de pedir dinero prestado también va a aumentar. Entonces, los estadounidenses verán que su nivel de vida va a bajar mucho, porque si el precio de todo empieza a subir, no vas a poder permitirte comprar nada más. Y así que ahora muchas de las cosas que estamos dando por sentadas ya no nos las vamos a poder permitir. En la medida que necesitemos pedir dinero prestado, tampoco vamos a poder permitírnoslos. Entonces, toda la economía comenzará a colapsar y este es el desastre al que nos vamos a dirigir. Jesse decía, a ver, oye, esto me parece una gran depresión, como en el 29 o algo peor. Y acá Peter estuvo de acuerdo, decía, mira, sí, esto probablemente, claro que va a ser peor. Esto es una depresión, pero a diferencia de la depresión de la década de 1930, donde la gente al menos pudo obtener el beneficio de la caída de los precios de la que proporcionaba cierto alivio, durante la depresión perdiste tu trabajo, pero al menos el costo de vida bajaba. Y si no perdías tu trabajo, en realidad estabas mejor porque tenías tu cheque de pago que rendía más, porque los precios al consumidor habían caído durante la década de los 30. Pero esta vez incluso las personas que no pierdan sus trabajos van a sufrir, porque van a perder el valor de sus cheques de pago, van a perder el valor de sus ahorros, porque todo lo que van a necesitar comprar va a ser mucho más caro, y esto va a agravar la carga para los desempleados, porque no solamente se van a quedar sin trabajo, sus ahorros van a estar siendo destruidos, e incluso si reciben cheques del gobierno no va a ser suficiente para poder pagar las necesidades básicas. Y es que en este caso, amigos, Estados Unidos tiene que importar la gran mayoría de lo que consume, porque esto fue el modelo que ellos quisieron. Ok, quiere ser la divisa internacional y tener el monopolio de esto, adelante. El problema es que utilizaron su instrumento más importante de hegemonía en contra, como un arma para otras naciones. Amenazaron a sus socios, los están subvirtiendo. Vean lo que hicieron en Rusia, vean lo que han hecho en Irán, en Siria, en Venezuela, en Cuba, y cómo están amenazando a todos aquellos que no jueguen con sus reglas. Lo que han creado es que ya el mundo comience a utilizar sus monedas locales para comercios locales, para también, incluso como en el caso de Brasil, Argentina, Bolivia lo quiere hacer también con China, es comprar en yuanes y no en dólares estadounidenses. Es que la energía ya también se esté comerciando no nada más en dólares estadounidenses, sino en yuanes, en rublos, en rupias. O sea, esto ya está cambiando y Estados Unidos se está desmoronando, y cuando regresen todos estos dólares en el mundo hacia Estados Unidos y se inunde su economía de dólares, ¿para qué van a valer? Y así que, ¿por qué estos poderes fácticos no pueden ver venir esto? Peter decía que nunca lo han hecho, o si lo hacen, mintieron al respecto. ¿Por qué no vieron venir el 2008? Eso era obvio. ¿Por qué no podían ver este problema de la inflación? Es decir, decían que era transitoria cuando era obvio que no lo era. Se trata de girar cuando se trata de gobierno. Nunca van a ser honestos, o van a mentir acerca de lo que va a pasar, o tal vez son tan ignorantes que realmente no van a poder ver lo que es claramente evidente para cualquiera que mire objetivamente estos hechos, y por lo tanto van a tener que pensar por sí mismos y reconocer que el gobierno nunca te va a informar sobre una crisis. Solamente tienes que prepararte para ello tú mismo. Y como diría el dicho, amigos, pues esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. No es una cuestión de estar espantando a la gente, sino de informar, sino de que te des cuenta de lo que está por venir. Si creías que las cosas ante el tema del bicho ya iban a ir cambiando y todo iba a ir volviendo a cierta normalidad, espérate a esto. Ve la banca en Estados Unidos, ve la desdolarización en el mundo, ve la desesperación de la política externa de Estados Unidos con socios y aliados, tratando de imponer candidatos, tratando de poner aquí a su hombre de confianza, y donde el mundo, como en el caso de Turquía, más del 90% de su gente, según una encuesta, dicen que no ven a Estados Unidos como un aliado.
sino todo lo contrario. Nada más para que vayan viendo, amigos. Entonces sí, Peter Schiff dice, nos venimos a la Gran Depresión 2.0 y posiblemente va a estar mucho peor que en la crisis del 29. Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Gracias a mis mecenas de Patreon, a los miembros del canal, gracias por dejar un super chat, un super sticker, o si me ves en diferido hay un corazoncito aquí abajo donde también me puedes ayudar. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego, amigos míos. Cuídense mucho y pórtense.